Eh, Continuando con la presentación, nos vamos a ver la calidad, el concepto de calidad de filamentos. Dentro de lo que son los tipos de filamento, perdón, ¿no? ¿Estoy compartiendo? No, 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 Ok, ¿No se ve, ingeniero, su pantalla? ok, ahorita. Ahí seguramente le puse cancelar, ahí está, compartir. Ahora sí, Sí, sí. ingeniero. excelente. Bueno, nos hemos quedado en los tipos de boquilla, creo, o, o no. Fin de la experiencia, tipos de boquilla. Creo que nos tocaba esto, o nos tocaba filamento. Ok, empezaré acá. Bueno, dentro de los tipos de boquilla hay 4 tipos de boquilla básicos. Los 4 tipos de boquilla básicos son el latón, el acero endurecido, el rubí, el carburo de tungsteno. Estos 4 tipos de boquilla necesitan tener 4, para poder entender los tipos de boquilla, nosotros necesitamos 4 conceptos básicos, que son la conductividad térmica, el coeficiente de fricción, la resistencia al desgaste y la tolerancia. Cuando nosotros hablamos de la conductividad térmica, es lo que el material nos va a permitir a nosotros llevar el calor desde la caja de temperatura hasta el material. Recordando que hemos visto anteriormente, hay un separador que justamente es para dividir la parte que tiene alta temperatura de la parte que no tiene alta temperatura. Y además de eso, hay un radiador extra. El coeficiente de fricción lo vamos a utilizar más que todo en el material que va a llevar el equipo. Aquí les voy a mostrar una impresora. A ver, iniciar video. Ya. Aquí tienen, por ejemplo, una impresora. El coeficiente de fricción nosotros lo vamos a ver, es lo que pasa a través de este punto. Acá nosotros vamos a meter todo lo que es el material, que es el plástico, y vamos a... Bueno, y como muchos de ustedes saben, la fricción es simplemente el rozamiento que hay de los materiales. Aquí está la puntita, eso se mete por ahí, y es para que no le cargue peso al motor. Después la resistencia al desgaste es un concepto que nosotros vamos a manejar para el material. ¿Por qué resistencia al desgaste? Nosotros podemos tener, como ven acá, yo lo estoy guardando en una bolsa que entra, no entra cabalito, sino tengo que estirarla para que entre. Lo estoy guardando con varias bolsitas de humedad. ¿Para qué? Para que no se me arruine. Este material puede durar harto como puede durar poco. El problema de que el problema principal que tiene este material es con la humedad se arruina. Ese problema se soluciona fácilmente evitando la humedad, nada más. Hay otros tipos de materiales que son resistentes a la humedad, como hay otros tipos de materiales que si uno le pone alcohol se deshace, otros con acetona. Como les había comentado en la anterior clase, el ABS es un plástico que se utiliza mucho en los vehículos. Es más, la mayoría de los vehículos lo utilizan. Si ustedes tienen un auto que no quieren mucho, le pueden poner acetona y van a ver que se les va a hacer blandito, bonito un ratito y después de un momento se les va a destruir o se les va a hacer líquido. ¿Por qué? Ese es el plástico ABS. Y si bien ese no se daña con el agua, sí se llega a dañar con ciertos materiales distintos al agua.
Y la tolerancia indica cuánto va a cambiar. Si yo necesito hacer una pieza como esta de acá, que... Ay, otra vez el video. Perdón. Si necesito hacer... si necesito hacer una pieza como esta, es importante que yo acá tenga el tamaño, en este caso es un portaestaño, para cuando uno va a hacer algún trabajo y quiere utilizar un cable, aquí sostiene los dos cables, uno, se me cayó el otro soporte que viene acá, dos, los mete por acá y simplemente suelda. Con esto ya no se necesita hacer malabares, sino simplemente se utiliza este aparato. Cositas como estas podemos utilizar. Estos son utilidades que tenemos en el mundo real y que podemos utilizar en la industria. Esto es para con esta impresora 3D. La tolerancia, si eso me resulta más grande, no me es muy incómodo, pero en ciertas aplicaciones sí. Después en los tipos de boquilla. La boquilla de latón es la más barata que hay. La boquilla es la boquilla de mejor rendimiento, pero es la boquilla de mejor rendimiento siempre y cuando estemos utilizando materiales no abrasivos. ¿Por qué se especifica siempre y cuando estemos utilizando materiales no abrasivos? Porque el latón se deshace fácilmente con arena, con metales, con ciertos materiales que, como ser repetitivo, son abrasivos. Tiene la gran ventaja que tiene una conductividad térmica alta. Entonces, es la más usada. Es más, es con la que vienen todas las impresoras 3D. La boquilla de acero endurecido proporciona una resistencia al desgaste para la impresión de material abrasivo ligero. ¿Cuál es material abrasivo ligero? Los pigmentos que son brillosos, por ejemplo. Esos son abrasivos ligeros. Los no metálicos, porque los metálicos son altamente abrasivos. Otro material abrasivo ligero, por ejemplo, viene a ser el que brilla en la oscuridad. Eso se utiliza y podemos utilizar este tipo de material. Pero, ¿cuál es su gran desventaja? Su conductividad térmica. Al tener una conductividad térmica no alta, nosotros no podemos llegar a mantener una temperatura a la velocidad de impresión que normalmente tendríamos con una de latón, ya que el material que sale se lleva a temperatura y le es más difícil a la máquina mantener la temperatura. No es un material que yo recomiende, la verdad. No es muy bueno. Después tenemos el rubí latón. Este de acá es un excelente material al momento de imprimir en 3D todo lo que es material abrasivo. ¿Por qué? Porque el rubí simplemente deja pasar el material abrasivo. Y además tiene una conductividad térmica bastante alta por el hecho de ser de latón. Aquí estoy especificando de que si planea imprimir una gran cantidad de material abrasivo es una buena opción esta boquilla. El único inconveniente es que el rubí es propenso a astillarse si accidentalmente choca la boquilla contra la cama. Eso es verdad, pero una cosa que me gustaría agregar a esto que, bueno, lo hice yo, pero no lo estoy poniendo, es que el latón se desgasta con el material abrasivo y como el rubí entra a presión, esto va a estar funcionando 100 puntos hasta que el material abrasivo de la base suelte el rubí y lo va a botar al rubí. Entonces, es algo que no avisa cuándo se va a fregar o que comienza a fregarse de a poco. Directamente se sale el rubí y deja de imprimir bien. El carburo de tungsteno. Esta es la opción más duradera.
Además de que es duradera, tiene alta conductividad térmica. Es caro, está más o menos al mismo precio que el rubí latón, pero tiene, tiene muy buenas características. Este es el que más recomendaría en caso de querer uno imprimir bastante. Ahora, una de latón puede llegar a durarles años. Si imprimen poco, pueden, incluso imprimiendo bastante, puede llegar a durarles un año. Y el precio son de 20 a 50 bolivianos. Comprar una de estas les va a costar un montón más de plata. Entonces hay que evaluar, depende de cuáles sean sus necesidades. Si ustedes realmente quieren utilizar para materiales abrasivos y quieren utilizar harto para materiales abrasivos, bienvenido sea. Pero hay que evaluarlo antes de comprar, ya que la diferencia económica es bastante alta. Ahora, aquí, calidad de filamento. Nosotros, cuando tenemos los distintos filamentos, nos vamos a topar con lo siguiente. A ver, voy a activar de nuevo el video. Perdón. Nos vamos a topar con lo siguiente. Acá, por ejemplo, tengo una de esta marca, marca Grillion 3. Calidad de material, vamos a ver acá. Primer punto, la precisión. Algo importante y mala calidad. Pero acá tenemos el ROS, que indica de que no tiene plomo. Aquí tiene el indicador de calidad y esto de que ha pasado las pruebas de impresión. Y este de acá es bueno, es el tipo de embalaje que la caja puede ser botada en el patio y que se va a consumir. Acá el tipo de material del empaque. Entonces, esas son cositas que nos indican el tipo de calidad que tiene el equipo. Eh, nosotros, sin embargo, en este tipo de plásticos podemos simplemente tenerlos de esta manera. En este de acá se le salió la etiquetita, pero vamos a leer en las etiquetas inscripciones que dicen: este material soporta entre 195 y 200 grados. Este material soporta entre 190 y 230 grados. Este material, eso es un indicador de la calidad de los aditivos. ¿Por qué les digo que es un indicador de la calidad de los aditivos? Si nosotros tenemos un aditivo que va a poder mantener la temperatura más estable, vamos a tener que hacer menos experimentos. Si nosotros decimos que vamos a tener una temperatura, por ejemplo, 5 y velocidad, y no solo entre esas 5 temperaturas. Ahora, si nosotros queremos hacer nuestra torre de temperatura para 200, tenemos que estar variando, es porque los aditivos no son tan estables, lo cual nos indica que la calidad del equipo es menor. Ustedes van a ver en internet que dicen, aquí tenemos una presentación de este que es calidad premium, pero no he visto en ningún lado que indiquen cuál refieren con calidad premium. Las plataformas de compras por internet se van a dar cuenta de que tampoco lo indican, pero se refiere a eso. Esa explicación es por los métodos de calidad de los plásticos.
el que les dije de los autos, es el acrilonitriestireno. Se aplica en prototipos funcionales. Tiene las ventajas de ser tenaz, duradero, impacto, el calor. Para las impresoras antiguas, pero las actuales las tienen. Necesita una plata caliente para imprimirse. Y necesita, les dicen ventilación, el material. Voy a hacer una analogía. La mostaza, ustedes saben de que pueden pasarle la cucharilla y se va a hacer plano, pasarle el cuchillo mantequillero, se va a hacer plano, cualquier cosa. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes le aplican calor? Entonces, el tiempo que va a tardar entre estar así y imprimir cuando, a la punta. Nos vamos a fijar acá, por ejemplo, de nuevo. No todas las impresoras tienen esto. Un ratito el cable no me deja llegar hasta ahí. Ya. ¿Dónde está? No todas las... Uy, no llega esto. Ahí. Nos vamos a fijar, por ejemplo, acá. En este lado, la punta tiene una colchita. Esa colchita es de goma. Y fíjense, se está justamente necesaria. ¿Por qué? Esta colchita de goma. En la temperatura, cuando esté saliendo por acá el material, es bien caliente. Sin embargo, por acá tenemos los agujeros de los dos ventiladores. A eso se refiere con que necesita ventilación. Esos ventiladores son para que el material que sale por acá. Y esta colchita de goma es que no le llegue el viento a la caja. Porque esa caja de temperatura lo que hace es calentar el material a un punto bueno. Entonces, cuando nosotros tengamos cuando nosotros veamos que dice que necesita ventilación, se refiere solo a eso. Como les dije, el PLA es el más útil para todo lo que... Perdón, el ABS es el más útil para todo lo que es componentes prácticos, pero es extremadamente difícil de manejar adelante. El más utilizado para todo lo que son componentes, ¿qué se llama esto? Para todo lo que son elementos de pinta, llamémoslo, o prototipos, es el PLA. Actualmente, parecería que el PETG va a tomar su lugar, porque hay muchas empresas recomendando. El PLA es el ácido poliláctico.
Se utiliza para modelos conceptuales y prototipos estéticos. Los materiales de modelado para deposición fundida más fáciles de imprimir, rígidos, fuertes, pero frágiles, menos resistentes al calor y a los... Es biodegradable y es inoloro. No es indoloro, es inoloro. Ahí me equivoqué. El EA es con lo que imprimimos la mayoría de las cosas. Ese biodegradable es, como dicen en inglés, medio tricky. ¿Por qué medio tricky? Porque si yo lo tiro al pasto, va a tardar un montón de tiempo en degradarse. No es como que tire un papel o como que tire algo que realmente es biodegradable. Esto de acá se degrada con el abono directamente. Si no hay abono, es lo mismo que cualquier tipo de plástico. Pero en sí es el más utilizado por sus buenas características. Es rígido, tiene buenas características. Es más, en cierto momento hemos hecho un brazo biónico para una persona con discapacidad y ese bracito tiene buena resistencia, que ha sido hecho con PLA. El PETG. El PETG, que es el bueno, el PET es el polietileno glicolizado, tiene la ventaja de que es utilizado para comidas. Ustedes pueden ver el PET en las botellas de Coca-Cola, por ejemplo, o si ustedes van a comprar vasos plásticos, van a darse cuenta que dice PET y dice un numerito. Bueno, el PET es utilizado en ese sentido. Ya vamos a ver más y vamos a ver en alimentos, pero ya vamos a ver también en qué momento sí y en qué momento no. El PETG es bastante impermeable, no le pasa nada, lo ven en las botellas de Coca-Cola. Es un componente de fijación mediante presilla. Necesita un componente mediante presilla. El, compatible con temperaturas a una impresión más baja para una producción de edad y a los productos químicos, tiene una alta transparencia y puede ser apto para alimentación. El nylon. Aquí yo he impreso nylon. Llega a ir. Y en el caso de utilizar nylon TPU, el descompuesto, yo recomendaría extrusión directa, una impresora de extrusión directa. Esta impresora que les mostré hace un momento en el video, impresora de extrusión indirecta. Con esta he logrado imprimir nylon, pero las velocidades que he manejado han sido mínimas. Son piezas resistentes al desgaste, es ligero, duro, parcialmente flexible, resistente al calor y a los impactos. Ir con FDM el nylon. Vamos a pasar al TPU. El TPU es el componente de las carcasas de los celulares. Se van a dar cuenta que es blandito y los prototipos flexibles que se logran con el TPU son muy útiles. Se aplica para prototipos flexibles, es estirable, resistente a impacto. En cierta ocasión me preguntaron si esto podría servir para O-ring. Los O-ring normalmente son de goma o son de corcho. Hasta esa vez yo no había experimentado, ya lo experimenté con los grifos de la casa para ver si funcionaba
Y la verdad es que sí funciona, pero tiene un desgaste mucho más alto que la goma o el corcho. Así de que puede sacar de un apuro, pero no es una solución permanente, el TPU. Eh, el hecho de ser flexible sí hay, pero como les digo, no es una solución permanente a aplicaciones de bastante estrés físico, de bastante fuerza. El PVA o el alcohol polivinílico se aplica en materiales para soportes. Es un material de soporte soluble que se disuelve en agua. El PVA, el HIPS también, que vamos a ver más adelante, eh, se utilizan cuando tenemos dos materiales de impresión. Perdón, dos extrusores en la impresora para poder manejar los dos materiales de impresión. ¿Por qué se utilizan estos? Porque son baratos y nos van a permitir, cuando nosotros tenemos soporte, manejar un material que sea fácil de extraer después. Eh, Cuando vimos la imagen de la Torre Eiffel en la clase, yo les dije una pequeña inclinación. Si esa imagen fuese más grande, perdón, si esa impresión fuese más grande, el arco que crea es mayor. Tenemos muchos tipos de impresiones que han dado esa falla que les voy a mostrar en físico cuando vayamos a las prácticas. Tengo unos diamantes para, así le he llamado, no, no es su nombre, simplemente se lo he puesto yo. Que he impreso en en esta impresora en particular, para adornar la pared de la casa y poner mis cositas ahí. Eh, Inicialmente tengo mi esposa que de Natura, cositas de ese estilo, o boticario y demás. Entonces dije, sería una cosita muy bonita para muestrario, pero he hecho en diferentes tamaños eso, y en los chiquitos no he tenido problema, pero ya cuando utilicé equipos grandes, realmente he visto que se crean puentes altos. En ese caso, que es una figura tapada, no le puedo poner yo soportes del mismo material, ya sea que utilice PLA, utilice ABS, PETG. No puedo ponerle porque me va a costar un mundo sacarlo. Es realmente difícil. Entonces, en esos casos, tengo que usar el PVA o el HIPS. Les voy a llevar para que vean uno hecho con PVA y PLA y otro hecho solamente con PLA, para que vean cuál es la gran diferencia. Impresora, yo vendo equipos, vendo impresoras, pero en esos momentos no tenía una impresora de doble de doble carrete, perdón. Entonces me prestaba una impresora para probar y es harta la diferencia cuando tenemos. Hasta el momento, en mi caso, fue la única vez que hice algo que necesite ese tipo de cosas. Así que es algo que ustedes podrán evaluar. Y la diferencia de precios entre una impresora de doble carrete con una de un solo carrete sigue siendo bastante alta en la actualidad. Por lo cual, depende de cuál es su objetivo, como les dije en un momento de la primera clase, se evaluará si necesitan o no necesitan de uno o de dos carretes. El HIPS es otro material también utilizado para soporte. La diferencia entre el PVA y el HIPS es que uno se disuelve con agua, el otro con los que viene a ser eh, al HIPS es muy difícil sacarlo sin químicos. El PVA es muy difícil sacarlo sin agua. Pero en el caso del, bueno, en el caso del HIPS,
He hecho por probar con alcohol etílico. Como les dije, que tuve la necesidad fue solamente esa vez, pero que tuve la curiosidad fue varias veces. Entonces con HIPS he logrado ver que el alcohol etílico tarda mucho en funcionar, realmente es incómodo. He intentado con alcohol el que se utiliza para las manos al 70%, etcétera, también es complicado. He intentado con alcohol al 96%, es más o menos como el de mano, pero con el isopropílico funciona una belleza. Y después hay los materiales compuestos. Esto, como les digo, es algo general y esto es lo más utilizado. Bueno, vamos a pasar a ver lo que es el G-Code. En este curso no vamos a programar nosotros en G-Code. ¿Por qué? Hay aplicaciones que lo hacen por nosotros en este sentido. Programar en G-Code, yo en particular sí lo hago, pero cuando manejo robots. Como les dije en cierto momento, soy magíster en robótica de la Unipenny de Estados Unidos. Por lo que programar en G-Code. Esto es utilizado normalmente para todos los que son las CNC. La CNC control numérico computarizado. Nosotros podemos tener control numérico a través de una tarjeta, a través de a través de una base de datos o directamente computarizado, conectado a la computadora o conectado a algún firmware especial o a un microcontrolador especial. Este tipo de programación es antiguo, no es nuevo. Y se comenzó a utilizar más que todo en el torno para hacer piezas de automóviles. Y actualmente, incluso aquí en Bolivia, hay bastante tornos CNC y fresadoras CNC. Bueno, fresadora no hay mucho, pero hay. Es utilizado principalmente en automatización. Es netamente matemático. Por ejemplo, para hacer un redondo, ustedes no le dicen hace un redondo, sino le dicen en dónde está el centro y le dicen qué distancia de radio va a tener y hace el redondo. Para hacer una línea, ustedes le dicen dónde empieza, dónde termina, y y si no es lineal, perdón, ¿Está compartiendo pantalla, ingeniero? ¿Me escucha? sí estoy compartiendo pantalla, creo. No se nota la pantalla. Ah, caramba, ¿no se nota? No está compartiendo. Mm. ¿Desde hace cuánto no estoy compartiendo? Ya, 5 minutos. ¿Y por qué se habrá salido? A ver, ya. Ya, discúlpenme. Está bien. Bueno, de todas formas, no es necesario mirar lo anterior. Acá podemos ver los códigos. Normalmente se pone el código, se pone el primer grupo, perdón, se pone la función y los parámetros de la función. Es la forma en la que funciona este G-Code. Si ustedes alguna vez han programado microcontroladores o han programado en Assembler, se van a dar cuenta de que es más o menos semejante. Tipos de archivos de impresión. Aquí van a entender un poco más de qué es el CAD, de qué es el control numérico. Cuando nosotros vemos los tipos de archivos de impresión, lo que vamos a ver en internet es que nos van a decir, existen dos tipos básicos de extensiones para imprimir en 3D, el STL y el OBG. Y ahí los van a dejar si ustedes miran en YouTube, incluso si ustedes miran algún cursito extra. Sin embargo,
debemos tomar en cuenta lo siguiente. En 1982, cuando se hizo la impresora 3D por primera vez, como ven es hace bastante tiempo, el STL fue el primer tipo de formato de archivo de impresión. El STL es un archivo de impresión en función a la triangulación. Por lo tanto, imagínense que yo estoy haciendo este Mario Bros, que está en la pantalla, y que tiene una altura de 5 centímetros. Pero yo soy un fanático de Mario Bros y quiero un Mario Bros de 30 centímetros en la puerta de mi casa para que cuando lleguen lo vean y digan, wow. Ah, buenísimo. Lo quiero agrandar y me va a dar problema. ¿Por qué? Porque el STL no me maneja vectores, me maneja puntos. Entonces, si yo quiero un círculo, tengo varios puntos en ese círculo y esos puntos me van a aparecer medio cuadraditos, medio triangulares. Ya en STL nos van a aparecer medio triangulares. Y el OBJ no soluciona ese problema. El OBJ es un STL que tiene colores, nada más. Los dos son formatos antiguos. Pero sí son los que más se utilizan. Es más, cuando veamos la página web, les voy a mostrar la más común, que es Thingiverse. Es una página web donde nosotros podemos descargarnos archivos para imprimir. Hay de casi cualquier tema. Quiero un Dragon Ball, quiero un Sonic, quiero un Mario Bros, quiero un cargador de celular, quiero un soporte de reloj, un protector para mi iPhone, un protector para mi Samsung, quiero hasta carteras, o sea, hay de todo. Pero me lo van a dar en formato STL. Y si yo quiero agrandarlo, se va a ver feo. Y si quiero achicarlo, también se va a ver feo. Obviamente podemos manejarnos. Si voy a hacer una caja, la agrando 50 veces, igual va a seguir siendo una caja y no se va a notar la diferencia. Pero si quiero una figura redonda que tenga ciertas características, me va a ser más difícil. Para solucionar ese problema existe el formato X3D y el GRBL, que creo que no lo puse acá, sí no lo puse acá. Pero ¿por qué no se utilizan? Si en STL yo tengo mi figurita que es bien redonda y me pesa unos 6 megas, en X3D o en GRBL, la misma figurita me puede llegar a pesar 600 o me puede llegar a pesar 200. Entonces, ocupan tanto espacio que no conviene hacer una base de datos para eso, ya que las impresoras son chiquitas y estamos acostumbrados a eso. Entonces, por eso es que no son famosos esos otros puntos. La diferencia entre STL y OBJ es simplemente los colores y las texturas. Y con los otros hay otros tipos de diferencia. Ahora, cuando nosotros hacemos el modelo CAD, lo transformamos a un archivo STL. Bueno, como pueden ver aquí en el cuadro, dice modelo CAD, archivos STL. CAD no es un formato. CAD quiere decir Computer Assisted Design o diseño asistido por computadoras. El archivo STL está así porque lo descargué de internet. Este cuadrito lo descargué de internet, pero no es correcto decir archivo STL. Lo que nosotros tenemos que decir es archivo laminador. Ah, creo que hice un cuadro siguiente, lo voy a hacer. Lo vemos en el siguiente cuadro. Sí, este. El primero vamos a ver el modelado. Para el modelado, ustedes deben saber manejar AutoCAD, deben saber manejar Simplify 3D, deben saber manejar Blender. Hay un montón de software para poder realizar el modelado. Para el laminado,
normalmente hay el slicer. Slicer es laminado en inglés, que nos permite visualizar las capas de la pieza que vamos a imprimir. Cuando nosotros las visualizamos capa por capa, es muy difícil poder calcular una cosa más grande, más chica. Formatos, como les dije hace un momento, el X3D, el GRBL, que permiten hacer eso, pero son muy pesados. Después de ver la parte del laminador, vemos la parte del corte. En la parte del corte, es muy común utilizar el G-Code. Es más, si bien en tecnología de impresión 3D por resina, manejan otro tipo de sistema que no es el G-Code, en las FDM hasta ahora no he visto una que no lo utilice. ¿Cuál es la desventaja si nosotros nos ponemos a hacer G-Code y mandar a imprimir en cualquier impresora? Que nosotros en el G-Code estamos mandando, movete 7 posiciones a la derecha, 3 posiciones a la izquierda, y ese es el centro de tu impresora y ahí empieza a imprimir. Pero ¿qué pasa si yo he hecho para una impresora de gran formato y resulta de que quiero imprimir en mi impresora de 10 centímetros por 10 centímetros? El G-Code va a hacer que comience a sonar toc, 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 cuando el motor llegue a cierto punto y no vamos a poder imprimir porque realmente la impresora no da el tamaño. Y el G-Code no es inteligente para decir ándate al centro. Dice toma 10 posiciones, 20 posiciones, 30 posiciones. Entonces, por eso es que para este tipo de sistemas nosotros debemos tener el modelo o en su caso el archivo STL. Una vez se pasa al G-Code, nosotros mediante un protocolo de comunicación con la impresora lo pasamos al firmware, el cual se encarga de gestionar todo el proceso para mover las piezas. Ese es el proceso de fabricación en 3D. El programa de comunicación con la impresora o host se encarga de comunicar los datos a la impresora. En la mayoría de las modernas es simplemente una memoria, es simplemente físico y es una memoria micro SD. El modelado 3D consiste en utilizar software para crear una representación matemática del objeto de forma tridimensional. El objeto creado se denomina modelo 3D y se utiliza en distintas industrias. La industria del cine, la televisión, los videojuegos, la arquitectura, la construcción, el desarrollo de productos, la ciencia y la medicina utilizan modelos 3D para visualizar y renderizar diseños gráficos. Si ustedes buscan modelo 3D, les van a salir un montón de opciones. Pero, para nuestro caso, aquí he puesto algunas. Fíjense, para hacer modelado 3D, depende del uso que vayan a dar, puede usarse el siguiente software. El Blender 3D, que es para hacer animaciones. El Tinkercad, que es el que vamos a utilizar nosotros, que no es parte del curso, pero si da tiempo les voy a enseñar algo, por eso lo puse en negrilla. No es necesario descargárselo. El AutoCAD 3D, que es uno de los más antiguos y normalizados. El FreeCAD, el Fusion 3D, el Mesh Mixer, el Mesh Lab y el SketchUp. El SketchUp es uno de los que más furor hizo cuando empezó a ponerse de moda las impresoras 3D en otros lados del mundo. Ahorita, por ejemplo, estoy abriendo la página que hay de enlace. Me dice, ¿qué es modelado 3D? Es exactamente lo que les puse ahí. ¿Para qué se utiliza? Cine, televisión, desarrollo de juegos, productos, arquitectura, etc. Ahora, esto es de la empresa Autodesk. Autodesk es la empresa dueña de AutoCAD, pero no es su único software. Entonces nos dice, tenemos todas este tipo de programas. El Maya, el 3ds Max, el Media and Entertainment Collection
el año 2008, yo saqué mi título de 3ds Max. Perdón, el año 2003. Entonces, para que se den cuenta que son software bastante antiguos. De esa época a la actualidad, estoy volviendo a verlo recién. Ha variado hartísimo y está mucho más completo el software. En esa época estaba en colegio. Nuestro principal software de modulado para el diseño es el Inventor, Fusion 360 y el Product Design and Manufacturing Collection, que es un conjunto de AutoCAD, Inventor, Fusion 360, etc. Este software de aquí, el Fusion 360, me gusta mucho para hacer figuritas. Y lo combino con el Blender. Es una combinación bastante bonita, trabajar con ambos. El AutoCAD 2D y 3D es lo que más utilizamos nosotros para hacer sistemas CAD, decimos nosotros, cuando necesitamos un CADista. Pero cuando necesitamos un CADista, tenemos distintos sistemas CAD que podemos utilizar para distintas aplicaciones. Perdón, me acabo de dar cuenta. Estoy compartiendo la presentación, ¿cierto? No estoy compartiendo la página web. No. Ahora sí. Perdón. Ahora sí. Esto es lo que les he mostrado hasta ahorita. Discúlpenme. Pensé que estaban viendo. Ahora sí. ¿Cómo funciona el modelado 3D? El artista genera primero una primitiva de 3D, un plano, un cubo, etc. Y después simplemente lo aplica. Eso lo vamos a ver nosotros en Tinkercad. Tinkercad también es de Autodesk, por ejemplo. Pero es una versión gratuita, es una versión simple. Todas estas cosas que vemos en la página se pueden ver en la vida real. Como pueden ver acá, el Fusion 360 le hace la propaganda esto de acá. Este tipo de impresoras que sale aquí en la página web se llaman impresoras de resina. Aquí nosotros tenemos la lavadora, aquí la impresora y aquí tenemos la endurecedora. Normalmente venden la mayoría de las marcas la impresora y aparte una lavadora y endurecedora. En este caso las estamos viendo por separado. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, el Fusion 360, podemos llegar a tener un detalle bastante alto. Y este tipo de impresoras es para detalles altos. Pero no es para ingeniería. Por eso es que no las tenemos en la universidad. Ahí nosotros podemos hacer un muñequito de nuestro agrado. Como se puede ver acá, una bailarina. Podemos hacer juguetitos de ese estilo, pero no son resistentes. Por eso es que se dice que no son para ingeniería. Software de modelado 3D gratuito para principiantes. El Tinkercad, Fusion 360, Autodesk Design Academy. Este de acá a mí me encanta. Pero si vamos a hacer algo simple, se tarda mucho tiempo en fabricar. Para cosas complejas es mucho más rápido usar este software. Fusion 360 también me gusta mucho. Es mucho más completo que el Tinkercad. Pero vamos a usar nosotros el Tinkercad porque nos permite realizar cosas más rápidas. Y ya más adelante, si alguien quiere especializarse en algún sistemita, es mejor que lo haga. Si es que quieren dedicarse a esto. Después acá galerías de modelado para inspirarse. Aquí nos dice que el Fusion 360 tiene una galería. La galería del Fusion 360 es pequeña. Como pueden ver, tenemos todas estas cosas. Lo tenemos el AirPod 2, tenemos unas hachas, tenemos un montón de cositas que podemos nosotros simular. Por ejemplo, ¿para qué me sirve esto? Aquí tengo un Raspberry Pi. Ah, belleza, me lo descargo. Descargo el modelo del Raspberry Pi.
y ya puedo yo hacer mi cajita en base a los huecos. Para el que no sepa qué es un Raspberry Pi, es una computadora que ha sido diseñada cuando se quería de $100 Computer, que fue un proyecto que llegó a costar menos de $100. En su momento llegó a costar $20 y en su versión 3B $35. Ahora, por la crisis de los microcontroladores, la misma empresa ya no los vende en $35, sino en 190 en la actualidad. Pero es por la crisis. Supuestamente termina la crisis de microprocesadores y se va a lograr bajar de nuevo el precio. Como ven, acá tenemos un montón de modelos para poder revisar. En Tinkercad, vamos a ver los modelos de Tinkercad. Aquí tenemos modelos de Tinkercad para nosotros poder... Todo esto se hace Tinkercad. Como les dije, para modelos simples es más fácil el Tinkercad. Y son compatibles el uno con el otro. Si yo quiero hacer algo simple y después agregarle algo complejo, puedo comenzar con Tinkercad y después pasar al Autodesk o al Fusion 360. Es más, puedo trabajar con fotos y comenzar a hacer otro tipo de modelado. Como se ve, es una combinación bastante bonita. Y después tenemos la CGS Society. Esta es más bonita para ciertos tipos de modelos. Inspiracionales, para arquitectura, para juegos, cositas así. Esto es más artístico, por eso digo más bonito. Y después esto que es para arquitectos. Bueno, volvemos al Keynote. Ah, perdón, aquí en el Opera. Hay otra que es muy, muy, muy popular, que es la Thingiverse. Yo les estoy pasando esto en una diapositiva siguiente para que lo impriman. Aquí están los archivos de impresión. Si ustedes tienen una computadora nueva, es bueno imprimir esto para determinar, bueno, cada vez que cambien de material es bueno para determinar qué material van a utilizar. Aquí ustedes pueden buscar, es lo más completo para cuando uno está empezando, el Thingiverse. ¿Por qué? Uno puede poner, por ejemplo, ¿qué es lo que quiero yo acá? Quiero ver archivos de... Quiero una impresora 3D. La mayoría de las cosas las vamos a encontrar en inglés más que en español. 3D printer. Esta es otra caja de temperatura por si acaso. Aquí podemos hacer una impresora 3D con cubos. A ver. Prusa voy a poner. Es una impresora bastante común la Prusa. Me sale algunos accesorios. Es como merengue. Tenemos pica. ¿Qué? Esto por si acaso es para calibrar. Podemos hacer piezas móviles. Este stand de acá, a ver, les voy a mostrar el que yo me hice. Las impresoras 3D vienen sin portaherramientas normalmente. La Ender 3B2 que tiene la universidad viene con portaherramientas. Esta de acá yo me hice para poder colocar en la impresora encima del transformador. Y así no me estoy ocupando de perder las herramientas. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos otro
que es en caso de que no querramos utilizar la impresora. Ah, ya, empezaron los presentes, perfecto. Hay un proyecto que se llama el RepRap. Ahí, es junto. A ver, ahorita. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una impresora 3D que no necesitamos nosotros comprarnos, sino si tenemos una impresora 3D podemos fabricarnos. Está compuesta de 67 piezas y vamos descargando las piezas y fabricándolas una por una, hasta lograr esto. ¿Se puede hacer una 100% plástico? Se puede. La recomiendo para nada. Es sumamente incómodo, pero se puede. Ahora sí, nos vamos a la presentación. Ya. Ya. Vamos a ver las boquillas. Vamos a empezar por los diámetros. Ustedes se fijan en el gráfico de la izquierda, 0.4, 0.5, 0.6 y 0.8. Nosotros cuando imprimimos en 3D, tenemos las distintas boquillas. A ver, voy a sacar esto de acá. Y las tenemos calibradas de esta manera. La de 0.2, creo que es esta de acá. No, este es 0.3. Ok. ¿A qué se refiere ese 0.2? Se refiere a este huequito. Tiene 0.3, 0.2 milímetros. Lo voy a volver a guardar acá. Las de 0.4, que son las más comunes. Esta de 0.4. Si bien son las más... Sí, es 0.4. Si bien son las más comunes, puedo llegar a tener boquillas como esta que... Fíjense, la anterior hemos visto que tenía un hueco, esta no tiene. ¿Por qué esta se me dañó? Es la única que he tenido hasta ahora trabada y que he tenido que reemplazar. Y que se me ha desgastado. La he tenido que reemplazar. Ya han visto la otra en el anterior video. ¿Y por qué se utilizan de 0.4 milímetros? Es la relación de velocidad necesaria para poder imprimir versus la calidad aceptable. Cuando nosotros tenemos impresiones 3D, esto de acá lo escaneé y lo imprimí. Es de un aparatito para los cables que venden en el Hipermaxi y yo dije, lo puedo escanear y lo imprimí. Y ahora tengo como 10 de estos para mis cables, para llevar a todo lado. Esto de acá es una tapita para el escritorio, que no me ha gustado, la imprimí mal y la cancelé. En las boquillas vamos a ver lo siguiente. Una de las cosas que más me han pedido imprimir, que es un gato, que ya los regalé todos mis gatos, así que no les puedo mostrar. Y esta es la segunda que más me han pedido. Es un anillo de las reliquias de la muerte. Como ustedes ven, tiene ciertas lineecitas que se notan. Este de acá está impreso con uno de 0.4. Y este de acá es un dedo fallido que tengo de una impresión
de una mano para una persona con capacidad limitada. Este de acá, como ven, no se nota tanto las líneas. Eso de ahí es lo que se llama altura de capa. Este de acá está hecho a 0,1 y este de acá está hecho a 0,2 de altura de capa. Y la boquilla les va a mostrar a ustedes el grosor, el ancho de cada capa. Este de acá es una pieza rota de un porta micro SD. Pero, por ejemplo, ¿de dónde se rompió? De este de acá, que era para micro SD. Ya lo imprimí, lo tengo en algún lado. Bueno, lo tengo en otro cuarto. Cuando nosotros vemos los tamaños de las boquillas, nos va a decir este ancho de cuánto es. Sí o sí es el ancho. Esto de acá lo vamos a lograr con cualquier tipo de punta. El lograr, el utilizar de 0,2 o de 0,8 no solamente va a variar en el ancho, sino en la resistencia y en la calidad. En la resistencia, si nosotros utilizamos una 0,8, vamos a poder vamos a imprimir más rápido, porque vamos a abarcar 0,8 milímetros en cada línea, y la altura de capa nosotros podemos definirla entre 0,1 como esta de acá, y 0,2 como esta de acá, o 0,4 o 0,6. Mientras más alto sea, más rápido se va a imprimir. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, esta que dice que imprime en 6 horas, esta en 3 horas, esta en 1 hora. Estamos hablando del mismo equipo. Es un camioncito. 0,2, 0,4 y 0,8 milímetros. Y esas son las velocidades con las que se llega. Aquí ganamos velocidad, acá ganamos detalle. Como pudieron ver en el dedito y en el anillo. Hay personas a las que les gustan las líneas. A mí me encantan. A mí en particular me encantan. Hay personas que no. Entonces, al momento de imprimir ustedes tienen que definir eso. Si deciden ganar detalle o ganar velocidad. No es la única diferencia. Si nosotros vemos esta de 0,8 y la queremos pisar, muy probablemente nos podemos hasta parar encima. ¿Por qué? Porque el ancho de capa de 0,8 es bastante resistente. Hay de 1 milímetro y funciona con la mayoría de las impresoras, pero no es común. Entonces, se juega con eso, depende del objetivo que tengamos. ¿Por qué se tapan? Cuando nosotros queremos una de alta calidad, digamos que estoy utilizando la de 0,2, puedo pasarme un poquito de la temperatura en el material. Como les dije, un mismo material puede funcionar a varias temperaturas. 190, 100, 220, etc. Ahorita voy a sacar este de acá. Aquí, por ejemplo, tengo este que es pesadote, es marca Grilion, y aquí están los datos. Bueno, no lo leo, me tapo yo mismo, así que no lo leo, pero creo que ahí están los datos, y se los leo, por ejemplo. Este de acá es un PLA Plus, tipo Ingeo, color negro, de 1,75 milímetros, de la marca Grilion 3, y la temperatura de impresión
es de 205 a 230 grados centígrados. Después dice que la base de impresión debe tener 50 grados centígrados. Bueno, y la densidad es de 1.24 gramos por centímetro cuadrado. Eso es cuando nosotros queremos cobrar por las impresiones, nos va a permitir hacer eso. Acá, en este caso, que nosotros debemos calibrarlo a 205 y 200 grados. Si yo cambio de color, el mismo tipo de plástico, me da exactamente las mismas características porque es el mismo tipo de plástico. Pero, ¿en qué nos vamos a diferenciar? Si yo imprimo en negro, por ejemplo, yo esto ya lo sé por la práctica, en esta impresora de aquí, yo le puedo, yo imprimo con 208 grados y en blanco imprimo en 205 grados. Estamos hablando de que este de aquí es un material, no es un material truchito. Y sin embargo, igual tiene alta diferencia de temperatura. ¿Por qué? Por los colores que maneja. Entonces, esta marca no le va a decir en blanco utiliza esta temperatura, en negro utiliza esta otra temperatura, y siempre va a dar rangos porque no es solamente el color, sino la calibración de la impresora. La mayoría utiliza termistores para poder determinar la temperatura y eso no es muy preciso que digamos. Entonces, si yo le digo que está a 205 grados y lo reviso con un sensor de temperatura de precisión, puede que esté a 207. Gran falla no es. Sin embargo, eso nos va a permitir entender que hay que modificarlo. La altura de capa debe ser el 80% máximo del tamaño de la boquilla, porque necesita superficie de contacto. Esto lo puse con mayúscula, porque no todos lo toman en cuenta y ya vamos a ver en la práctica qué es lo que pasa. Como les dije hace un momento, casi al empezar en la clase de hoy día, vamos a ver también lo que son las torres de impresión. Aquí a la derecha estamos viendo una torre de impresión. Concepto, la temperatura de impresión. Los problemas más comunes que pueden haber, el material no sale correctamente, el material se atasca o se degrada. ¿Por qué varía la temperatura? Entonces, ya, los problemas comunes son estos. El material no sale correctamente. ¿Qué significa eso? Si nosotros vemos que el material no sale correctamente, está tardando en salir, quiere decir que nosotros necesitamos subirle la temperatura. Como les dije, no todas las impresoras dan la misma temperatura porque sus sensores normalmente no son precisos. El material se atasca. Como les dije, todos estos materiales y esos aditivos nos van a permitir a nosotros facilitarnos la impresión. En su momento, en la anterior clase, yo hablé del estaño. En esta clase he hablado del uso de la mostaza como ejemplo. Cuando nosotros calentamos mucho, ya sea el estaño, la mostaza o el plástico, se cristalizan, sea cual fuera. Ese cristal se prende tan duro que nos va a costar sacar. Y cuando se pierde, se atasca. Cuando se atasca. Y vamos a ver en el momento de hacer el mantenimiento unas bolitas duras que vamos a mostrarles en esta puntita hace un momento. Entonces, lo ideal es no pasarse de la temperatura. En el dibujo que estoy mostrando, la torre de impresión, es para PLA.
Y fíjense que empieza en 230 grados, después 225, después 220, después 215, 210, 205, 200, 195 y 190. ¿Yo cuál elegiría al ver este tipo de impresión? Directamente me iría a que debo imprimir a 190 grados con esa impresora que está en el gráfico. ¿Por qué? Porque me sale bonito. Otra cosa que vamos a darnos cuenta son estas redecitas, que también les había comentado en su momento, que son las que salen. Fíjense aquí los puntitos. En 220 grados ya comenzamos a tener unas bolitas que son cristales. Por eso no es bueno. Y a 190 ya tenemos una cosita mejor. Se eliminan esto. Hay tipos de plata, en 200 va a dar mejor, o en 215, pese a ser el mismo material PLA. Las torres, esto de acá, sí, le he puesto el enlace. Si yo le hago clic acá, me va a llevar a esta torre de impresión. ¿Ven? Este modelo. Y aquí yo me la voy a poder descargar para calibrar. Es una buena forma de saber el color y el material que estamos utilizando, a qué temperatura debemos manejarlo. Las bases, las bases de impresión. Bueno, son las 10:20. ¿Quieren tener un reposo de 10 minutos para hacer lo que necesiten? Volvemos a las 10:30. Sí, está bien, ingeniero. Perfecto, lo dejo esto abierto. Voy a pausar el uso compartido de pantalla. Y voy a reanudar entonces en un momento más. Y No está compartiendo, ingeniero. perforación tipo de basada en... acaba de sonar que no están compartiendo, que no están grabando. ¿Está grabando, ingeniero? Póngale grabar, por favor. Ok. Este tipo de cama caliente es una cama caliente antigua. Ya no se ve, hace unos 2 años más o menos, ya no la veo tanto en internet. Mostrar acá con el video. Actualmente se ve bastante este tipo de placa base. No estoy seguro si se está... Es lo que se está utilizando
En la actual estamos utilizando una base de PCB. El PCB es un tipo de plástico mezclado con cartón. Esa mezcla de plástico y cartón es bastante rígida y es lo que se utiliza para los circuitos impresos. Un ratito acá. Ya, ese es el PCB. Cuando nosotros tenemos la cama caliente, encima de esa cama caliente vienen unas bases. Las camas magnéticas, las de vidrio, de policarbonato, las de silicio. Las camas magnéticas son las más cómodas, realmente son cómodas para trabajar con. El- Nos permiten, siempre se recomienda que la pieza esté, perdón, que la cama esté fría antes de hacer eso. Pero, ¿cuál es la desventaja de esa cama magnética? Que hay que cambiarla seguido. Le va a aguantar unas 15 impresiones de esa forma y si no hay que cambiarla. ¿Qué se hace actualmente para no necesitar hacer ese cambio? Para no necesitar hacer, perdón, para no necesitar hacer ese cambio, se utiliza lo que se llama el PEI, que si nosotros lo vemos acá, vamos a entrar a esta dirección, que me olvidé ponerle enlace. Y se las comparto acá. Esto no tiene ahorita la universidad. Esta es la impresora más antigua que tienen. Solamente tienen la cama de plástico. Fíjense que el PEI no aparece. Encima de esta cama magnética se pone un metal. Y encima de ese metal se pone el PEI. Que es una superficie